Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a continuar con la unidad número 3, que son patologías a nivel de glándula tiroides. Y estábamos viendo una introducción en relación a generalidades de glándula tiroides y nos quedamos aquí, que es el metabolismo del yodo. Recuerden, en relación al yodo, es el componente estructural clave en relación a las hormonas tiroideas. Este lo obtenemos a través de los alimentos o agua que contenga yoduro o yodato y se absorbe a nivel del tubo digestivo, piel, mucosas y pulmones. Tenemos en el líquido extracelular generalmente como una reserva del yodo que es de aproximadamente 1 microgramo por decilitro, que sirve de reserva, que principalmente lo utilizamos para la producción de hormonas tiroideas. Y a nivel de las células foliculares se tiene aproximadamente 8.000 microgramos de yodo. Y a través de la desyodación por medio de las desyodasas, que sería principalmente a nivel periférico, aunque también hay desyodasas a nivel intratiroideo, se obtiene también otra reserva de yodo que son de aproximadamente 600 microgramos. El yodo se excreta a nivel renal en un 95% de los casos, que vendría siendo 30 microgramos al día, y también su excreción es a nivel del hígado, intestino, piel, pulmones, leche y saliva. Los requerimientos mínimos son de 50 microgramos al día, aunque todo va a depender de la edad y en el caso de la mujer si está embarazada o no de esos requerimientos mínimos. Pero estos son algunos de los alimentos que contienen yodo y las cantidades que aproximadamente contienen. Lo que tiene mayor cantidad generalmente son las algas marinas, que van de 500 o 300 microgramos. De ahí el salmón, camarones o productos provenientes del mar. Y otros alimentos desde frijol, leche, huevo, espinacas. Y aquí no está incluido, pero también la sal, principalmente aquella sal que dice que está yodada, pues contiene yodo. De hecho, el motivo por el cual se yodó la sal era para evitar en aquel entonces bocios o hipotiroidismo por deficiencia de yodo, que actualmente ya es una patología poco frecuente, y es por eso que los sistemas de salud decidieron yodar la sal para que la población pudiera obtener la suficiente cantidad de yodo a través de la preparación de los alimentos, justamente, pero con sal yodada. Eso es en relación al yodo. El yodo, repito, es importante o es fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas, y hay 6 pasos para esta síntesis de hormonas tiroideas. Esos 6 pasos se inicia con el atrapamiento, que sería el atrapamiento o captación del yodo, que esto sería ya a nivel de la glándula tiroides. Quien estimula esta captación del yodo es la hormona estimulante de tiroides al unirse a su receptor de membrana, que es el receptor de hormona estimulante de tiroides. Lo que condiciona esta unión TSH, receptor de TSH, es la expresión también de estos importadores. El NIS es el importador de yodo y sodio. Pasan a través de estos importadores 2 moléculas de sodio por una molécula de yodo, y esta captación es principalmente estimulada por esta TSH, que tiene muchas otras funciones que vamos a ver en un momento más.
Después de este atrapamiento del yodo, sigue el segundo paso, que es la organificación. En relación a la organificación, incluye lo siguiente, que es la oxidación del yodo. Esta oxidación del yodo es a través de la peroxidasa tiroidea. Se las remarqué aquí la peroxidasa tiroidea, o también se le conoce como TPO o la peroxidasa tiroidea, porque en relación a patología inmunológica o autoinmune a nivel de la glándula tiroides, que es la causa más frecuente tanto de hipotiroidismo primario como de hipertiroidismo primario, que en cada caso sería o tiroiditis de Hashimoto, que condiciona hipotiroidismo, o enfermedad de Graves, que condiciona hipertiroidismo. Las causas más frecuentes, lógicamente estas dos son patologías autoinmunes, y esta autoinmunidad generalmente va dirigida, por ejemplo, en tiroiditis de Hashimoto, hacia esta peroxidasa tiroidea o hacia la tiroglobulina, ¿no? En el caso de tiroiditis de Hashimoto. Y en hipertiroidismo primario va dirigido principalmente hacia el receptor de la hormona estimulante de tiroides. En el segundo paso, que es la organificación, lo que sucede es, a través de la hormona estimulante de tiroides, se genera peróxido de hidrógeno a través de unas enzimas que son las DUOX, y este peróxido de hidrógeno lo que genera es oxidar a esta peroxidasa tiroidea, y esta peroxidasa tiroidea se encarga de la oxidación del yodo para que esta oxidación del yodo genere o sobre todo la yodación de los residuos de tirosilo de la tiroglobulina. Bien, pero es a través de esta peroxidasa tiroidea y el peróxido de hidrógeno que van a condicionar esta yodación de los residuos de tirosilo en la tiroglobulina. La tiroglobulina, recordar que principalmente se localiza a nivel del coloide. Ese es el segundo paso, que es la organificación. El tercer paso es el acoplamiento. En relación al acoplamiento, lo que va a suceder es se generan grupos de tirosilos unidos a la tiroglobulina y van a formar la monoyodotirosinas y las diyodotirosinas. Se unen entre sí estas monoyodotirosinas y las diyodotirosinas para formar ya como tal las hormonas tiroideas. Al unirse dos diyodotirosinas van a formar a la hormona tiroxina o T4, y al unirse una diyodotirosina junto con una monoyodotirosina, lo que va a formar es a la triyodotirosina o a la T3. Aquí estos porcentajes es porque la síntesis de hormonas tiroideas se sintetiza un 100% a nivel tiroideo, la tiroxina o la T4, y solo un 20% la triyodotirosina o triyodotironina o T3, porque el resto de la T3 principalmente a través de las desyodasas que están a nivel periférico, se hace la conversión de T4 a T3. Este sería el tercer paso, que es el acoplamiento. Y vamos al cuarto paso, que es la proteólisis. Ya que tenemos a nivel del coloide que están las hormonas tiroideas, se van a transportar o van a estar unidas a lo que viene siendo una proteína importante que se encuentra en el coloide, que es la tiroglobulina. Esta se almacena, como les comentaba, en el coloide. Van a ingresar nuevamente a través de la membrana apical, ingresan a la célula folicular. Ahí se almacenan, por así decirlo, o se van a transportar en lo que vienen siendo los lisosomas. Sin embargo, a nivel o en la parte interior de la célula folicular pueden tomar dos vías, ya sea que a través de hidrólisis por enzimas lisosomales nuevamente degraden o separen a las hormonas tiroideas, convirtiéndolas nuevamente en diyodotirosinas y monoyodotirosinas, y separen las moléculas de yodo
repito, en el interior de la célula folicular. Ese puede ser una vía, o la segunda vía es que ya pasen directamente hacia la membrana basal de la célula folicular y se liberen a la circulación sanguínea. Ahorita voy a poner un diagrama para que quede más claro como este punto de proteólisis. El siguiente paso es el recambio de yodo. Si se toma esta vía de la hidrólisis a través de las enzimas lisosomales, repito, en el interior de la célula folicular, nuevamente se separan las moléculas de diyodotyrosinas y monoyodotirosina para tener un recambio dentro de la célula folicular de este yodo por las enzimas lisosomales, y algunas de las moléculas se van a convertir nuevamente en las monoyodotirosinas y diyodotyrosinas, y hay liberación de yodo para reutilizarlo nuevamente para la síntesis de hormonas tiroideas. No todas las hormonas tiroideas van a pasar nuevamente por este recambio, sino que algunas son liberadas al torrente sanguíneo y otras para el recambio de yodo. Y a nivel intratiroideo también hay desyodasas, que es la desyodasa tipo 1 y la desyodasa tipo 2, que estas desyodasas tipo 1 y tipo 2 de lo que se encargan es de convertir principalmente la T4 hacia T3, que la T3 principalmente es conversión a formas activas. La desyodasa tipo 3 principalmente convierte las hormonas tiroideas, pero a formas inactivas. Ese sería el último paso en relación a la síntesis de hormonas tiroideas. Y aquí tenemos un diagrama en sí de cómo se sintetizan estas hormonas tiroideas. Esta es la membrana basal, esta es una célula folicular, lo que está remarcado aquí. Esta es la membrana basal de la célula folicular. Aquí estaría el capilar para la circulación sanguínea. Esta es la membrana apical de la célula folicular y aquí tenemos al coloide. Un punto importante es la unión de la hormona estimulante de tiroides a su receptor de membrana, que es el receptor de hormona estimulante de tiroides. Lo que condiciona esta unión receptor-hormona es activar dos vías, que es la vía de proteíncinasa A, que va a estimular la diferenciación, crecimiento y síntesis proteica. Esto, aquí se encuentra el núcleo de la célula folicular, el retículo endoplásmico, y aquí este signo positivo lo que está indicando que esta unión va a estimular la síntesis proteica principalmente de tiroglobulina, que se va a estar almacenando a nivel del coloide, y la peroxidasa tiroidea, que es importante principalmente para la yodación de la tiroglobulina, y otras proteínas como es la pendrina, que esta pendrina que se encuentra a nivel de la membrana apical de la célula folicular va a ayudar también en el transporte de del yodo hacia el coloide. La hormona estimulante de tiroides también lo que genera a través de la activación de la vía de proteíncinasa C, estimula la yodación. Recuerden que ayuda a la expresión del simportador de yodo-sodio, y lo que condiciona es que se transporte lo que viene siendo el yodo, que viene de la circulación sanguínea, hacia el interior de la célula folicular y a través de la pendrina hacia el interior del coloide. La hormona estimulante de tiroides también lo que condiciona es la expresión de estas enzimas, que son las DUOX, y las DUOX ayudan para la síntesis o la producción del peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno es importante principalmente para la oxidación de la peroxidasa tiroidea. ¿Qué tenemos acá? Primero ingresa lo que viene siendo el yodo de la circulación sanguínea al interior de la célula folicular a través de la membrana basal, con la expresión de estos importadores de yodo-sodio. Al ingresar esta molécula de yodo, hay dos vías que van a condicionar que pase hacia el coloide, ya sea a través de la pendrina y también
a través de la peroxidasa tiroidea, que es lo que va a condicionar esta peroxidasa tiroidea que ya está oxidada por el peróxido de hidrógeno, lo que es la iodación de la tiroglobulina. Esta molécula, globulina es una glucoproteína, se acumula más del 80% del yodo, acumula más del 80% del yodo del organismo, que recuerden que hay una gran cantidad, hasta 8.000 microgramos a nivel de, principalmente a nivel del coloide, en la glándula tiroides. Es el sustrato sobre el cual se sintetizan las hormonas tiroideas, porque tanto la diyodotirosina como la monoyodotirosina, al momento de unirse, ya sea dos diyodotirosinas o una diyodotirosina y una monoyodotirosina, se van a unir a la tiroglobulina, que por eso ya estaría yodada, y es un componente principal del coloide. Hay una expresión principalmente del gen de la tiroglobulina que van a generar esta expresión del gen de la tiroglobulina, principalmente la hormona estimulante de tiroides, aunque hay otras dos hormonas como la insulina y el factor de crecimiento similar a la insulina. Tiroglobulina, importancia clínica. Uno, principalmente lo que les comentaba, nos sirve en relación a tiroiditis de Hashimoto, que sabemos que es una enfermedad autoinmune y estos autoanticuerpos van dirigidos hacia la tiroglobulina o van dirigidos hacia la peroxidasa tiroidea, y podemos medir estos autoanticuerpos, que serían los anticuerpos antitiroglobulina y los anticuerpos antiperoxidasa, y toman relevancia clínica en tiroiditis de Hashimoto al encontrarse positivos. Pero también la tiroglobulina, relevancia clínica en pacientes con antecedente de cáncer de tiroides, principalmente cáncer papilar o folicular. La tiroglobulina, como sabemos que se sintetiza principalmente a nivel de la glándula tiroides, la podemos utilizar como tipo marcador tumoral en el seguimiento de estos pacientes. Eso será como la relevancia clínica, además de la importancia en relación a la producción o síntesis de hormonas tiroideas. En relación a la peroxidasa tiroidea, o TPO, es la enzima principal para la síntesis también de hormonas tiroideas, cataliza la oxidación del yoduro al yodo y la iodación de residuos de tirosílicos de la tiroglobulina, intervienen en el acoplamiento de las yodotirosinas, monoyodotirosina y diyodotirosinas para formar las yodotironinas. Esa sería la principal función de la peroxidasa tiroidea. A nivel del coloide, para la formación de las hormonas tiroideas y su acoplamiento a la tiroglobulina, recuerden, la T4 o tiroxina es la unión de dos diyodotirosinas, y la formación de la triyodotironina o T3 es el acoplamiento de una monoyodotirosina con una diyodotirosina. Posterior a esto, esta unión tiroglobulina con las hormonas tiroideas va a pasar nuevamente al interior de la célula folicular, y aquí puede tener dos vías, ya sea a través de la hidrólisis de enzimas lisosomales, condicionar la liberación ya como tal de las hormonas tiroideas hacia lo que viene siendo ya la circulación sanguínea, y este transporte es a través de unos transportadores que son los MCT8, que ayudan al paso de estas hormonas tiroideas a la circulación sanguínea. Pero otro paso que pueden obtener esta unión tiroglobulina y hormonas tiroideas es que nuevamente se separe la monoyodotirosinas y diyodotirosinas, y además también esta separación condiciona una liberación nuevamente de yodo que pueda ser reutilizado para la formación de nuevas hormonas tiroideas. Aquí, en relación a este cuadrito, ¿qué puede suceder si tenemos un exceso de yodo?
ya sea que ese exceso de yodo sea a través del exceso del consumo por alimentos, que ese exceso de yodo sea a través de estudios o medios de contraste que contengan yodo, que ese exceso de yodo sea a través de tratamientos dirigidos principalmente para patologías tiroideas, que nosotros mismos estemos dando ese yodo radioactivo. Lo que va a generar ese exceso de yodo es una inhibición de la respuesta del tirocito a la hormona estimulante de tiroides por reducción de la síntesis de AMP cíclico, un aumento de la yodación de la tiroglobulina, incrementa principalmente resistencia a la acción de las endopeptidasas de los lisosomas y eso genera o inhibe la liberación de hormonas tiroideas, y también ese exceso de yodo puede inhibir la conversión periférica de T4 a T3. Principalmente les pongo este diagrama porque este cuadro, porque damos o solemos dar de forma indirecta tratamientos en relación a yodo radioactivo, principalmente para estados de hiperfunción, ¿no? O patologías que condicionan hiperfunción, y solemos dar también yodo radioactivo en cáncer de tiroides, que lo vamos a ver más adelante. En relación a hormonas tiroideas, que viene siendo la tiroxina o T4 y la triyodotironina o T3, comenzando con la tiroxina o T4, recuerden que su producción es solamente a nivel tiroideo en el 100%, teniendo una relación de T4-T3 de 14 a 1. Hay una producción a nivel tiroideo del 100% de T4 y del 20% de T3. Se sintetizan de 80 a 100 microgramos al día de T4. Su vida media es de 6.7 días. Hay un depósito extratiroideo de 800 a 1000 microgramos, principalmente a nivel de líquido extracelular, y se metaboliza a través de las desyodasas. Estas desyodasas lo que generan es que a través de las desyodasas, ya sea la tipo 1 y la tipo 2, generan el 40% va a derivar a T3, y el otro 40% va a derivar a T3 reversa, que es la forma inactiva. El 20% se conjuga con sulfatos, glucurónidos o se desamina y descarboxila para convertirse en ácido tetrayodotiroacético, que ya sería una forma no activa o no funcional de lo que viene siendo la tiroxina, o la forma en que se degrada o metaboliza esta tiroxina o T4. La triyodotironina o T3, recuerden que 20% de esta T3 se va a sintetizar a nivel tiroideo y el otro 80% de la T3 va a provenir de la desyodación periférica de T4. Hay una producción diaria de T3 de 30 a 40 microgramos al día. Esta es una forma muy activa de hormona tiroidea, de hecho es en sí la que va a llevar a cabo las acciones de las hormonas tiroideas. Su vida media es muy corta, solo de un día, y hay un depósito extratiroideo de 50 microgramos que se encuentra a nivel intracelular. Esas serían las dos hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, y las hormonas tiroideas a nivel de la circulación sanguínea se pueden encontrar unidas a proteínas, o también se pueden encontrar de forma libre. Cuando decimos, de hecho, podemos medir estas dos formas, por así decirlo, de hormonas tiroideas. En un perfil tiroideo nos pueden reportar T4 total o T4 libre, o también nos pueden reportar T3 total y T3 libre, ¿no? Al momento de decirnos libre, nosotros podemos saber que es porque no están unidas a las hormonas tiroideas. Cuando están en la fracción total, podemos interpretarlo como que están unidas a hormonas tiroideas. Cuando están unidas a hormonas tiroideas, no están activas esas hormonas, a proteínas transportadoras, perdón, esas hormonas tiroideas no estarían activas. La unión a proteína, tenemos fracciones libres que en sí llevan a cabo la actividad biológica de las hormonas tiroideas.
La T4 libre estaría en un 0.04% de las hormonas circulantes y la T3 libre en un 0.4%. La T3 es más potente que la T4 y las proteínas transportadoras de hormonas tiroideas tenemos principalmente a la globulina fijadora de tiroxina o la TBG, la transtirretina, la albúmina y la lipoproteína. Estas son las 4 proteínas transportadoras de hormonas tiroideas. ¿Para qué importancia tiene esto de las hormonas transportadoras de hormonas tiroideas? Uno, pues lógicamente sirven como transporte, pero principalmente nos ayudan a tener una reserva circulante. ¿Esto qué relevancia tiene? Si de forma inicial tenemos un déficit o un exceso de hormonas tiroideas en relación a una disminución en la producción o un incremento en la producción de hormonas tiroideas en la glándula tiroides, nos ayudan estas proteínas transportadoras a tener una reserva circulante o un tipo colchón en el cual ya sea que se unan más cuando tenemos un exceso en la síntesis de hormonas tiroideas, que se unan más a estas proteínas transportadoras y ayudar a retrasar como un poquito más esas manifestaciones de exceso, o a la inversa, cuando tenemos una disminución de la síntesis de hormonas tiroideas, sabemos que se van a disociar un poco más fácil esta unión proteína y hormona y genera que se tenga como esa reserva circulante y además se tenga una distribución homogénea de las hormonas tiroideas en los tejidos blandos. Esto creo ya se los había mencionado de forma inicial en la unidad 1, que como tal las alteraciones de estas proteínas transportadoras de hormonas, la alteración en su concentración va a modificar como tal las cifras totales de las hormonas tiroideas, ya sea T4 total, T3 total, pero no existe como tal una repercusión clínica. Hay una repercusión clínica, pero si se alteran las fracciones libres de estas hormonas tiroideas, y ahorita les voy a dar unos ejemplos principalmente de cuando se altera ya sea a la alta o a la baja la globulina fijadora de tiroxina. En relación a la distribución sérica de las hormonas tiroideas, vamos a tener esta distribución. Estas serían las 4 proteínas que transportan hormonas tiroideas, que es la globulina fijadora de tiroxina o TBG, la transtirretina, albúmina y lipoproteína, y en relación a T4 y T3 lo que quedaría o la fracción libre. En T4 principalmente el 75% de T4 va a estar fija a TBG, un 10% a transtirretina, un 12% albúmina y menos del 3% a lipoproteína, y libre solo un 0.04%. En comparación, la T3 está unida a TBG un 80%, 5% a transtirretina, 10% albúmina, menos del 5% lipoproteína y está libre en un 0.4%. Eso sería la distribución o la unión a proteínas. En estos dos recuadros lo que quiero explicar es principalmente la afección en las proteínas transportadoras y manifestaciones o patologías que pudiéramos estar relacionando o encontrando en perfiles tiroideos. Si hay una hipertiroxinemia eutiroidea, ¿a qué nos referimos con eso de hipertiroxinemia eutiroidea? Que hay un incremento de T4 total, y eutiroideo es que como tal clínicamente el paciente está sin datos de exceso o déficit de hormona tiroidea. A eso nos referimos con eutiroideo. Aquí entonces, ¿qué encontramos en un perfil tiroideo? Por ejemplo, que tenemos la T4 total alta, pero el resto de las hormonas tiroideas y la hormona estimulante de tiroides están completamente normales. Generalmente cuando encontramos esa T4 alta y todo lo demás normal y clínicamente el paciente no tiene datos ni de déficit ni de exceso de hormonas tiroideas,
lo que nos está sugiriendo es que hay un problema en relación a un incremento en la unión a proteínas plasmáticas, principalmente vendría dado por la globulina de unión a tiroxina o la TBG. ¿Qué puede condicionar ese exceso de TBG? Ya sea una causa hereditaria, que son muy poco frecuentes, efecto de estrógenos, cuando hay un exceso de estrógenos, ya sea en el embarazo o que la paciente está recibiendo terapia de estrógenos, eso eleva la TBG y por lo tanto nos puede elevar la T4 total. Hay medicamentos que también tienen este efecto, como es el tamoxifeno, el 5-fluorouracilo, utilizado en oncología, el clofibrato, que es un fibrato que se utiliza para elevación de triglicéridos, metadona, heroína, que son drogas, que pueden condicionar también esta elevación de la TBG y por lo tanto elevación de T4 total. Repito, el paciente sin expresión de datos clínicos en relación a esto. Otra situación que también es que sea elevación de la transtirretina, que también son causas hereditarias muy raras, o la producción paraneoplásica por tumores hepáticos o pancreáticos. Esto de paraneoplásicos son otros tumores que generan elevación de esta transtirretina y al elevar la transtirretina nos pueden condicionar mayor elevación de lo que vendría siendo la fracción total de T4 o incremento en relación a la albúmina, que pueden ser causas hereditarias que se le conoce como hipertiroxinemia disalbuminémica familiar, que también es una patología. Repito, en esto encontraríamos en el perfil tiroideo T4 total alta, pero el resto de las fracciones T3 total, T4 y T3 libre, TSH dentro de rangos normales y el paciente sin ningún dato clínico en relación a patología tiroidea. También podemos encontrar este exceso de T4 total cuando hay una disminución en la conversión de T4 a T3 y esto sería principalmente por enfermedades sistémicas que estén alterando la desyodación, las desyodasas tipo 1 y tipo 2, por medicamentos como es la amiodarona, muy utilizado en cardiología, agentes de contrastes radiográficos, glucocorticoides y propranolol, lo que condicionan evitan esta conversión de T4 a T3 a nivel periférico y por lo tanto encontramos en el perfil tiroideo T4 alta y T3 dentro de rangos normales realmente o la pudiéramos encontrar ligeramente baja. Terapia con tiroxina en el hipotiroidismo, pacientes que ya están recibiendo levotiroxina, que la levotiroxina principalmente no es principalmente, la levotiroxina es solamente hormona T4 o tiroxina y también podemos encontrar estos patrones si hay resistencia generalizada a hormona tiroidea que pueden generar que se eleve la T4 principalmente la total, pero el paciente no exprese o no tenga datos clínicos, por eso decimos eutiroidea. En cambio podemos tener hipotiroxinemia, o sea, T4 total baja y repito, el paciente sin expresión clínica de esto y aquí es a la inversa, ¿no? Tenemos la unión de la tiroxina a las globulinas que está baja y esto ya sea por una producción baja de TBG y generalmente también son causas hereditarias poco frecuentes. En este caso, a la inversa es por andrógenos, principalmente en aquellos pacientes que se administran testosterona, fármacos que disminuyen esta producción de TBG, es danazol, o que incrementan la depuración o degradación de TBG, como en el síndrome nefrótico, que no sé si ya pasaron ustedes por nefrología, pero en el síndrome nefrótico podemos encontrar, si se les ocurre pedir un perfil tiroideo a estos pacientes, una T4 total baja, pero va a ser principalmente por incremento de la depuración o la excreción a nivel renal de la TBG. En pacientes con hepatopatías graves, que es principalmente donde se sintetiza la TBG, y en gastroenteropatía perdedora de proteínas, porque se va excretando mayor cantidad de TBG.
Y enfermedades sistémicas también nos pueden condicionar esta hipotiroxinemia eutiroidea, o medicaciones, ya sea uso de fenitoína, carbamazepina, que serían como medicamentos de uso frecuente en pacientes principalmente con patología neurológica, en epilepsia, o en deficiencia de yodo, que ahí pudiéramos encontrar algunos pacientes con T4 total baja, pero repito, estas situaciones nada más las podríamos ver teniendo el perfil tiroideo. ¿Qué relevancia tiene esto? Que tener en cuenta que las afecciones en las proteínas transportadoras me van a afectar principalmente a la T4 total, que es la que va unida a proteínas, pero si encuentro un perfil tiroideo que solamente está afectada la fracción total, pero las fracciones libres y la TSH están dentro de rangos normales, realmente eso me va a indicar que una de las alteraciones van a ser las proteínas transportadoras y que realmente ahí no necesitaría algún tratamiento en específico. El metabolismo periférico de las hormonas tiroideas es a través de la desyodación y es a través de 3 desyodasas, que es la desyodasa tipo 1, la desyodasa tipo 2 y la desyodasa tipo 3. La desyodasa tipo 1 y tipo 2 principalmente van a hacer que pase de una forma activa a una forma nuevamente más activa, o a una forma, principalmente van a ser a formas mucho más activas. En comparación, la desyodasa tipo 3 lo que va a generar es más bien el paso a moléculas menos activas. La desyodasa tipo 1 principalmente toma como sustratos a la T3 reversa más que a la T4 y más que a la T3. La desyodasa tipo 2, su sustrato principal es la T4, y la desyodasa tipo 3, su sustrato principal es la T3 más que la T4. La distribución de los tejidos de la desyodasa tipo 1 generalmente o predomina más a nivel del hígado, riñón, músculo esquelético y tiroides. Su función principal de la desyodasa tipo 1 es la producción de T3 plasmática, porque va a convertir la T4 hacia T3, y recuerden que ahí hace hasta en un 80%, que es esta obtención de T3 a nivel periférico. La desyodasa tipo 1 se puede inhibir por este medicamento, que es el PTU o propiltiuracilo, que es un medicamento que podemos utilizar en el manejo de aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo o hiperfunción tiroidea. En el hipotiroidismo hay una disminución en la expresión de D1, y en el hipertiroidismo hay un aumento en la actividad de D2. En relación a la desyodasa tipo 2, principalmente se distribuye en el cerebro y principalmente a nivel de hipófisis y de hipotálamo, porque en estos dos sitios es muy importante principalmente tener la forma activa de las hormonas tiroideas, que toma como sustrato a la T4 para convertirlo hacia, digamos, la forma más activa o más potente, que es la T3, y ahí sería una producción local de T3. La inhibición a través del propiltiuracilo es mucho más potente de esta inhibición de la desyodasa tipo 2 a comparación de la desyodasa tipo 1, y aquí hay una situación a la inversa. En el hipotiroidismo, la actividad de la desyodasa tipo 2 está aumentada y tiene una razón de ser. Generalmente se quieren mantener niveles adecuados de T3 a nivel del cerebro y de la hipófisis, y es por eso que está aumentada esta actividad de la desyodasa. Y en el hipertiroidismo está disminuida la actividad de la desyodasa tipo 2. En cambio, recuerden, tipo 1 y tipo 2 nos ayudan a pasar a formas más activas, y la desyodasa tipo 3 es lo contrario, pasa principalmente inactiva a las hormonas tiroideas, utiliza más como sustrato a la T3. La desyodasa tipo 3 se localiza a nivel del cerebro, placenta y tejidos fetales,
y su función es degradar a la T3, que es la forma activa, a formas inactivas. El propiltiuracilo desactiva, por así, o interviene más o afecta más también a esta desyodasa tipo 2. Y en el hipotiroidismo encontramos disminuida la actividad de la D3 y en el hipertiroidismo aumentada. Bien. Permiten estas desyodasas la modulación tisular y celular locales de las acciones de las hormonas tiroideas, ayudan al organismo a adaptarse a estados cambiantes y regulan las acciones de las hormonas tiroideas en el desarrollo temprano. Las acciones de las hormonas tiroideas tenemos acciones tanto genómicas, que es la interacción de la T3, que es la forma más activa y potente, con sus receptores nucleares, y va a regular la actividad en relación a la acción a nivel de diferentes genes para la síntesis y producción de proteínas. Y tenemos también acciones no genómicas, que es la interacción de la T4 y de la T3 con ciertas enzimas, con transportadores de glucosa y con proteínas mitocondriales. ¿Cuáles son estos efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas? En el desarrollo fetal, que ya lo habíamos visto en la introducción de la unidad número 3, tenemos que antes de la semana 15 el feto o el producto depende principalmente de las hormonas tiroideas que van a provenir de la madre para el desarrollo adecuado, principalmente desarrollo y crecimiento del sistema nervioso central. En la semana 15 y 18 ya el feto o el producto tiene su propia secreción de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas intervienen en el consumo de oxígeno y producción de calor. La T3 aumenta el consumo de oxígeno y la producción de calor por la estimulación de la sodio-potasio ATPasa en los tejidos. Su efecto cardiovascular, la T3 estimula la transcripción del calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico, aumenta el índice de relajación diastólica miocárdica, aumenta la expresión de isoformas más rápidamente contráctiles de las cadenas pesadas de miosina y generan o tienen una función sistólica aumentada, aumenta la expresión de receptores alfa-adrenérgicos, aumenta los síntesis de despolarización y repolarización del nodo sinoauricular, por lo tanto pueden generar aumento en la frecuencia cardíaca. Esto es relevancia pues principalmente en los datos clínicos que podemos tener en el hipo o en la hiperfunción de la glándula tiroides por efecto de las hormonas tiroideas. Tiene efectos simpáticos, aumenta el número de receptores beta-adrenérgicos en corazón y músculo esquelético, tejido adiposo y linfocitos. Efectos a nivel pulmonar, mantienen respuestas ventilatorias a la hipoxia y a la hipercapnia en el centro respiratorio del tallo encefálico, regulación de los músculos respiratorios. A nivel gastrointestinal, promueven la movilidad intestinal. A nivel de efectos esqueléticos, estimulan el recambio óseo, aumentan la resorción ósea o la degradación de hueso y en menor grado también afectan la formación de hueso. En efectos neuromusculares tenemos que el exceso de hormonas tiroideas tiene un aumento en el recambio de proteína y pérdida de músculo esquelético. Hay un aumento de la rapidez de la contracción y relajación muscular, que el exceso de hormonas tiroideas nos puede generar hiperreflexia en estados de hiperfunción. Y también las hormonas tiroideas intervienen en el estado de ánimo. Generalmente pacientes con déficit de hormonas tiroideas puede generar estados de depresión. Pacientes con exceso de hormonas tiroideas puede generar ansiedad. Efectos sobre el metabolismo de lípidos y carbohidratos. El exceso de hormonas tiroideas me genera aumento de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis hepático, disminución en la sensibilidad a la insulina, un aumento en la síntesis de colesterol y de su degradación. Efectos endocrinos, me puede alterar la producción, capacidad de respuesta y depuración metabólica de diferentes hormonas, como la hormona de crecimiento, la hormona liberadora de hormona de crecimiento y en relación también a la prolactina.
Esos serían como los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas, a tomarlos en cuenta principalmente ya cuando estemos viendo hipo o hiperfunción. Y tener en cuenta que también hay cambios fisiológicos que pudiéramos llegar a considerar normales y principalmente tenerlos en cuenta estos cambios fisiológicos en el embarazo o en el envejecimiento. En el embarazo hay generalmente un aumento en la depuración urinaria de yodo. Las mujeres embarazadas excretan más cantidad de yodo y es por esta situación que es necesario dar un poco más de suplemento de yodo en las mujeres embarazadas, que se sugiere que sea un mínimo de 150 microgramos de yodo que se debe suplementar a la mujer embarazada. En la mujer embarazada hay un aumento de TBG por los estrógenos, hay un exceso de estrógenos y entonces incrementa más esta producción de TBG y por lo tanto tenemos más T4 total que la T3 total. Esto a considerarlo sobre todo para una interpretación de un perfil tiroideo en la mujer embarazada. En la mujer embarazada, el exceso de la gonadotropina coriónica humana producida por la placenta genera supresión de TSH y puede condicionar de forma transitoria T4 libre. Recuerden que la gonadotropina coriónica humana es similar, sobre todo la subunidad beta, a la subunidad beta de la TSH, de la FSH y de la LH. Y de hecho esta gonadotropina coriónica humana puede tener efecto o acción a nivel del receptor de la TSH. Y en aquellos pacientes que tienen embarazos generales, que hay todavía más exceso de gonadotropina coriónica humana o patologías como molas, coriocarcinomas, que hay un exceso de la gonadotropina coriónica humana, puede generarnos principalmente como un tipo de tirotoxicosis o exceso de hormonas tiroideas más por esta estimulación del receptor de TSH y que por lo tanto puede generar una elevación transitoria de T4 libre. Principalmente en el embarazo lo vemos antes de las 12 semanas de gestación. Y en el embarazo también hay más expresión de la desyodasa tipo 3, esto a nivel de la placenta, y por lo tanto recuerden que la desyodasa tipo 3 se encarga de pasar a formas menos activas a las hormonas tiroideas, y en pacientes que están embarazadas y que ya se conocían con hipotiroidismo, generalmente eso también es una causa de que estas mujeres embarazadas que ya estaban tomando levotiroxina, que LT4 es levotiroxina, puedan requerir más cantidad de levotiroxina. En el envejecimiento, generalmente arriba de los 60, 65 años de edad, hay una tasa de recambio que está disminuida, que sería ese recambio de T4 a T3 está disminuida. Ese recambio principalmente hay una menor expresión tanto de la desyodasa tipo 1 como de la desyodasa tipo 2 en el envejecimiento. También en el envejecimiento hay una disminución de la captación de yodo. Generalmente acá lo más característico es que podemos encontrar T4 total y T4 libre dentro de rangos normales, pero la T3 baja, que le podemos conocer como síndrome de T3 baja, y principalmente es por esa disminución tanto de la desyodasa tipo 1 y tipo 2. Y generalmente en el envejecimiento podemos tener cifras variables de TSH. Hay algunos pacientes que pueden tener niveles de TSH que generalmente concebimos una TSH normal de 0.4 hasta 4 o 4.5 en población general, pero en pacientes de mayor de 60 años podemos encontrar TSHs hasta 7, 7.9 y ser todavía normal ese valor en esta población, que lo vamos a ver principalmente más adelante. Pero ellos pueden tener niveles de TSH un poco más elevados y ser algo normal. Está la autoinmunidad tiroidea, que, como les decía, causas más frecuentes tanto de hipertiroidismo primario como de hipotiroidismo primario, lo más común es que sean patologías autoinmunes. Existen 3 autoantígenos tiroideos principales, que son la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea y el receptor de TSH. Y
principalmente se ha asociado esta autoinmunidad tiroidea a que antígenos externos, principalmente procesos infecciosos y más infecciosos virales, van a generar esta autoinmunidad tiroidea, pero no nada más estos antígenos externos, sino también se tiene que tener una predisposición o tener estos factores genéticos, porque muchas personas pueden estar expuestos a estos antígenos externos, pero si no está estos factores genéticos o esta predisposición genética, pues no van a manifestar estas enfermedades autoinmunes tiroideas. Otro factor que se ha asociado para esta autoinmunidad tiroidea es el exceso de yodo o de litio, y también como estas patologías tiroideas autoinmunes, ya sea tiroides Hashimoto o enfermedad de Graves, son más frecuentemente encontradas o expresadas en la mujer, se han asociado precisamente las hormonas sexuales, los estrógenos, como parte de estos factores que van a desencadenar esta autoinmunidad tiroidea. Estos tres autoantígenos pues van a generar tres tipos de anticuerpos, que serían anticuerpos antitiroglobulina, anticuerpos antiperoxidasa y anticuerpos contra el receptor de TSH, que principalmente los vamos a solicitar cuando estemos sospechando en alguna de esta patología, ya sea hiper o hipotiroidismo. ¿Qué pruebas utilizamos para el estudio de la patología tiroidea? Pues las pruebas bioquímicas es la medición de TSH sérica o hormona estimulante de tiroides sérica. Utilizamos diferentes ensayos. Los ensayos que son más sensibles son los ensayos inmunométricos, que nos permiten detecciones mínimas de TSH que pueden ir desde 0.0001, ¿no? Cosa que quizás no podamos obtener con los radioinmunoensayos. En las pruebas bioquímicas, dentro del perfil tiroideo, se incluye la medición sérica tanto de T4 total como libre. Principalmente utilicemos más la medición de T4 libre durante el embarazo, porque recuerden que ahí hay un exceso de TBG y sabemos que pudiéramos tener niveles de T4 total un poco más elevados por las proteínas transportadoras. La T3 sérica también la podemos medir en el perfil tiroideo, la fracción total y libre. Principalmente solicitamos la T3 total y libre cuando sospechamos que mi paciente pueda tener T3 tirotoxicosis. ¿Qué es eso de T3 tirotoxicosis? Es cuando hay un exceso en la producción de hormonas tiroideas, en un hipertiroidismo, pero encontramos una T3, una T4 no tan elevada, pero sí tenemos una T3 más elevada que la T4, o solamente se eleva la T3 y le llamamos nosotros como ya una patología T3 tirotoxicosis. ¿Para qué nos sirve también la medición de T3? Para distinguir si es una enfermedad de Graves o un bocio multinodular tóxico o un adenoma tóxico, porque en enfermedad de Graves se eleva más la T3 que la T4, a comparación de los bocios multinodulares tóxicos o adenomas tóxicos, que se eleva más la T4 que la T3. En este diagrama realmente es sobre todo para especificar que los niveles de TSH son sumamente sensibles a las variaciones de las hormonas tiroideas, a las variaciones. Aquí nada más está esquematizando a la T4 libre, que estemos acá, pero también esta TSH es sumamente sensible a las variaciones tanto de T4 como de T3. Entonces, ligeros incrementos, por ejemplo, de T4 libre, van a condicionar disminuciones tan importantes de TSH. Esto hablando de patología primaria. Si tenemos exceso de T4 libre, va a condicionar supresión de TSH o disminución de TSH. Si tenemos disminución de T4 libre, eso va a condicionar elevaciones de TSH, repito, hablando de patología primaria tiroidea. Si los niveles de T4 libre se encuentran dentro de rangos normales, la hormona estimulante de tiroides se debería de encontrar en este rubro, que sería dentro de rangos normales.
Esto es simplemente para esquematizar que en patologías tiroideas o principalmente recuerden que la regulación de la hormona estimulante de tiroides a nivel de hipófisis es por una retroalimentación negativa por los niveles de las hormonas tiroideas. Igual, aquí podemos tener ya las diferentes patologías en relación a función tiroidea. Este es el rango normal que viene siendo de TSH y la T4 libre, si tenemos un exceso de T4 libre, que sería un hipertiroidismo. El exceso de hipertiroidismo o de T4 libre me va a condicionar supresión o disminución de TSH. En cambio, cuando tenemos un déficit o una disminución de T4 libre, me va a condicionar elevación de TSH y tenemos lo que viene siendo hipotiroidismo primario. Si tenemos un hipotiroidismo central, voy a encontrar una TSH baja o dentro de rangos normales, por eso esto se encuentra aquí, con niveles de T4 libre bajos. En relación a tumores secretores de TSH, por ejemplo, encontramos una TSH alta y con niveles de T4 libre altos o principalmente serían altos. Bien. Hay algunos medicamentos que me pueden modificar los niveles de hormonas tiroideas, que esto es lo que queremos ejemplificar en esta tablita, pero ya nos vamos a quedar en esa tabla en relación a medicamentos que interfieren en los niveles de hormonas tiroideas en el perfil tiroideo. Aquí vamos a detenernos para continuar el próximo miércoles. Ya vamos un poco retrasados, porque se supondría que esta semana ya deberemos de ir terminando la unidad número 3. Entonces lo más seguro es que tenga que hacer uso de las otras horas que tienen. Por ejemplo, me parece que el grupo B tiene otra hora extra de los lunes de 8 a 9 y el grupo C la tiene los miércoles después de estas horas. Entonces, sí me tengo que organizar sobre todo para no repetir temas en ustedes, sobre todo las horas que tenemos clase juntos, que sería 1 hora los lunes y 1 hora los miércoles. Entonces vamos a empezar a utilizar estas horas que se tienen a partir de la próxima semana, ya cuando nos metamos tanto en hipo como en hipertiroidismo en patologías específicas. Todavía el miércoles nada más vamos a utilizar los dos grupos de 7 de la mañana a 9 de la mañana y ya a partir del próximo lunes, ya terminando 1 hora con los dos grupos, vamos a continuar con la hora extra que tiene el grupo B, me parece. Y el miércoles de la próxima semana ya utilizaríamos la otra hora, que esas horas las utilizaría principalmente para estar viendo temas específicos que no vea con uno o con otro de los grupos. ¿Está bien? ¿Ahorita tienen alguna duda o pregunta? Sí, bueno, al menos a mí sí me quedó un poco de duda respecto a la hormona coriónica humana. Bueno, coriónica. Ajá, ¿cuál es la duda? Sí, es que ya ve que se dice que suprime lo que es la TSH. Entonces, ahí me quedó la duda como que entonces, pues, ¿se podría decir que las embarazadas tienden a el hipotiroidismo? No, tiende al hipertiroidismo. Lo que genera es que esta gonadotropina coriónica humana, como tiene una estructura muy semejante en relación a su subunidad beta, lo que puede condicionar este exceso de gonadotropina coriónica humana es unirse al receptor de TSH a nivel de la tiroides y por eso puede generar como un estado transitorio de hipertiroidismo, en el sentido de que si se une a este receptor de TSH puede estimular la producción o síntesis de hormonas tiroideas y eleva más la T4, principalmente recuerden que a nivel de la glándula tiroides la principal producción o el 100% de su producción es por la T4. Entonces, generalmente lo que encontramos en la mujer embarazada, no quiere decir que lo encontremos en todas, en las primeras 12 semanas de gestación, que hay mayor
producción en relación a la gonadotropina coriónica humana, podemos encontrar una tirotoxicosis o un exceso de hormonas tiroideas que puede ser transitorio. Y entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales en una mujer embarazada y que encontramos exceso, por así decirlo, de hormonas tiroideas, una de las situaciones puede ser, o a tomar en cuenta, es que sea secundario a este exceso de gonadotropina coriónica humana. Pero más bien lo que te genera es un hipertiroidismo. ¿Por qué decía ahí supresión de TSH? Porque si va a generar más producción de hormona tiroidea, la gonadotropina coriónica humana, recuerden que a nivel de hipófisis es sumamente sensible los tirotropos por retroalimentación negativa al exceso de hormonas tiroideas. Entonces, si tenemos un pequeño exceso de hormonas tiroideas, eso a nivel de hipófisis lo que hace es suprimirme la liberación de TSH. No sé si quedó claro. Ya quedó más claro, muchas gracias. Bien. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora.